Tres. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver la transmisión del día de hoy. Hoy estamos como todos los martes, con el equipo que lleva temas de educación, de cultura y de arte, y con una invitada especial. Está con nosotros la maestra Alma Rosa Jiménez Pérez. Maestra Alma, muy buenas tardes. Buenas tardes, abogado Cuellar. Buenas tardes, maestros. Un gusto estar aquí nuevamente. Igualmente, maestra, ya también está por ahí la maestra Rocío Lucero, ya resolvió el problema técnico. Maestra Rocío, muy buenas tardes. También está el maestro Fidencio Romero, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes a todos, compañeros. Y está el maestro Miguel Guerra, que está también ahí sufriendo con la tecnología, pero por ahí lo vemos sus ojos al maestro Miguel Guerra. Ahí está Yo ya, estoy aquí. perfecto. Listo, Perfecto, maestro buenas Miguel, tardes. un saludo. Gracias. Adelante, maestra Alma, es todo suyo el programa. Muy amable, muchísimas gracias. Pues la tarde de hoy traigo un tema muy interesante y el maestro Guerra tuvo el acierto pues, de invitarme y de orientar sobre cuál sería uno de los temas posibles. La lectura. La lectura creo que es base, más bien es uno de los aprendizajes más importantes de la vida y pues preparé sencillo con datos interesantes que en lo personal sí me llaman la atención como maestra, como parte del proceso educativo. Y vamos a ver, ahí está. Aprender a leer es como encender una llama. Cada sílaba deletreada es una chispa. Es una cita de Víctor Hugo. Creo que los niños cuando están aprendiendo a leer, a escribir, pues van dando esos chispazos, van dando esos destellos, van silabeando y wow, eso es sorprendente que logren conjuntar un fonema con un gramema e ir armando las palabras, ir comprendiendo significados, que esa es otra parte importante de la lectura. Y bueno, con esa cita nos quedamos. ¿Qué es leer? Socialmente a la escuela siempre le han atribuido el cumplir con esa tarea de alfabetizar, de enseñar a leer, pero el contacto inicial con las letras, con las palabras, pues es en casa, es con la familia. El ambiente alfabetizador tiene muchísimo que ver para el desarrollo de este proceso cognoscitivo, ¿no? Antes de que entre el niño a la escuela, él ya trae algo de casa. Y pues bien, la lectura es una de las bases del conocimiento humano, nos posibilita la escritura y obviamente la comprensión. Leer es trasladar el material escrito a la lengua oral. Es una tarea muy inteligente, es difícil, claro que es difícil, es exigente, pero sobre todo y para muchos es gratificante. Leer es procurar la comprensión de lo leído y yo lo resumo con esta frase, que leer es una experiencia creativa. Ahí la imagen que yo quise poner es un libro abierto que nos puede conducir a cualquier experiencia. Todo depende de nosotros, obviamente, de tener ese gusto, esas bases, y si no, pues reunirnos con personas que tengan ese buen hábito de la lectura. La importancia de la lectura. Encontré otra cita, otra frase que es de José Martí, y dice, saber leer es saber andar, saber escribir es saber ascender. Y pues siendo la lectura una acción exclusiva del ser humano que permite comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse en el proceso de la educación, también es un camino para el desarrollo social y el fortalecimiento de las capacidades. El fomento de la lectura es una actividad irreemplazable para desarrollar comunidades informadas, favorecerse con las nuevas tecnologías y actualmente la comunicación a través del Internet, que no viene a desplazar la lectura, yo digo que la viene a complementar. Y encontré datos muy, muy interesantes, empezando por esto que es el módulo sobre lectura, MOLEC, que comenzó a levantarse en el 2015
Y los meses de febrero, mayo y agosto, a partir del 2017, se realiza una vez al año en el mes de febrero. El MOLEC tiene el propósito de generar información estadística sobre el comportamiento lector de la población mexicana de 18 años y más, con la finalidad, obviamente, de pues, proporcionar datos útiles sobre las características de la lectura de la citada población, proporcionar elementos para fomentar el hábito de la lectura y también, pues, que se tomen decisiones en las políticas públicas para ver cómo van ahí a darle esta relevancia a la lectura. Es un estudio del INEGI y tenemos estas gráficas muy interesantes y alarmantes a la vez. Tenemos que la población alfabeta de 18 años y más residente en áreas urbanas del país leyó alguno de los siguientes materiales considerados por el MOLEC, que son libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de internet. En estas páginas van foros, blogs, no entran redes sociales como Facebook o WhatsApp, esas no cuentan como lectura para las estadísticas del MOLEC. Esta fuente es del INEGI 2023 y tenemos que el 31.5 no lee materiales MOLEC y el 68.5 sí lee, o sea, hasta ahí yo digo que vamos bien. La siguiente dice que los resultados del 2023 presentan el dato más bajo, 12.3 puntos porcentuales menos que el porcentaje obtenido en 2016. Observamos que del 2016 al 2023, pues sí ha habido una baja en el hábito de la lectura, según el INEGI y este estudio. Y esta, que es por sexo, al distinguir por sexo el porcentaje de hombres que declaró leer alguno de los materiales considerados por el MOLEC, fue mayor que el de las mujeres, o sea que también incide el sexo. Los varones tienden a leer más, por alguna razón, que las mujeres. Y tenemos también que por grupos de edades se identifica que la población lectora disminuye conforme la edad avanza. En los grupos más jóvenes, de 18 a 34, el comportamiento lector entre mujeres y hombres es casi similar. 8 de cada 10 personas leen. Y en el caso de las mujeres, el descenso fue gradual y llegó a 5 de cada 10 que leen en el grupo de 65 y más. Vamos viendo aquí que sí, efectivamente va descendiendo y las mujeres, conforme pasa el tiempo, pues son las que leen menos. Los varones mantienen ese gusto, ese hábito por la lectura o el tiempo. Esta también se me hace relevante. Es el tipo de material que leen. Entre 2016 y 2023 disminuyó la población lectora de periódicos y revistas de 28.1 y 17.9 puntos porcentuales respectivamente. Aquí se mantiene a la alza los libros. Son los preferidos, luego las páginas de internet, insistimos, foros o blogs, no redes sociales, no Facebook, no Instagram, no otras. Luego las revistas, los periódicos y al final las historietas. Y en los grupos de 18 a 34 hay un porcentaje mayor de población lectora respecto a los materiales que más leen. Y tenemos que en la barra de color verde observamos las páginas de internet y los jóvenes de 18 a 24 son lo que más leen, más consumen. De ahí tenemos los libros, luego las revistas, después las historietas y en último lugar están los periódicos en este grupo de edad. En el siguiente, que es de 25 a 34, se mantienen las páginas de internet, seguido por los libros. Aquí hay una variante ya. Sí, los periódicos tienen un poco más de gusto y ahí va bajando la barrita verde. Las páginas de internet, grupos de 35 a 44 ya no, prefieren más los libros, no tanto las historietas, sí los periódicos también, y así vamos observando que las personas de 65 años en adelante, pues las redes
las páginas de internet no son muy de su agrado, siendo que los libros sí son más útiles, más cercanos a ellos. Y las historietas es mínimo y los periódicos se mantienen. Es un dato interesante. Y en promedio de libros leídos en los últimos 12 meses por la población lectora de libros, tenemos que en el 2023 pues se ha leído un 3.4 libros por lector, siendo que en el 2016 fueron 3.8. No hay una baja muy señalada. Muchos leen por entretenimiento, que es el motivo más común, otros por trabajo o estudio o cultura general, y los hombres siguen superando a las mujeres en este hábito de lectura. Los motivos de religión y entretenimiento pues resultaron 5.9 y 5.4 puntos porcentuales más bajos que las mujeres. Entonces son números que pues dan una referencia del panorama que tenemos. Esta otra son los formatos, cómo preferimos los libros, los que tenemos el gusto por la lectura. Y tenemos aquí el color azul nos indica el digital, versión digital, el color gris, la versión impresa, y el color verde, ambos formatos. Entonces, el formato digital con la pandemia aumentó 13.8 entre el 2016 y el 2023 y se sigue manteniendo. La mayoría pues ya va hacia lo digital, a adquirir un libro físicamente, y estos son nuestros datos. Pues una vez revisados los números, sabemos que la lectura tiene muchos beneficios y todas estas personas encuestadas seguramente han de coincidir con que la lectura pues va a nutrir la creatividad, va a aumentar el vocabulario de la persona, ayuda muchísimo a mejorar la ortografía, ejercita la memoria, agiliza la mente. Algo bien importante, retarda el decaimiento propio del envejecimiento, mantiene nuestras conexiones neuronales de una forma activa, digo yo, y permite sobre todo al lector distanciarse y tomar otra perspectiva de la realidad, así como combatir el estrés, ¿no? Formamos un criterio, tenemos otra perspectiva más amplia, podemos abrirnos a escuchar, a entender que las cosas pueden ser distintas. Y algo también es la empatía. Nos ayuda a ejercitar la empatía y a desarrollar las habilidades cognitivas. Esta imagen de 33 razones para leer, pues yo creo que si tuviéramos que marcarlas en una lista, tal vez hay quien sí logre las 33 razones, a pesar de que la encuesta dice que es por entretenimiento la mayoría. Creo que hay quien lee para huir del ruido, para refugiarse, para vivir más, para conocer otros mundos. A veces no hace falta salir de casa, sino solamente abrir un libro, tener esa disposición de permitirse viajar con la mente a través de las letras que alguien más escribió. Y después de la lectura, pues viene la escritura. Hay quien tiene ese talento, ese don, lo llamo yo, es un don de escribir para transmitir al otro emociones, sentimientos, lugares, pensamientos, ideas, influir incluso sobre el comportamiento de quien lo está leyendo. Entonces, son algunos beneficios de la lectura. En los niños es elemental que tengan cerca los libros, que los tengan, eso sí, se deben de dejar al alcance de los niños para ejercitar su cerebro, para que se vuelvan más empáticos, para que vayan desarrollando su redacción y la concentración y la memoria. Y derivado de algunas acciones por el gobierno federal, pues está la Estrategia Nacional de Lectura. Esta Estrategia Nacional de Lectura busca que se recupere el gusto por abrir un libro y dejarse atrapar por esa magia que tienen encerrada. Leer nos hace mejores personas, nos rompe barreras sin importar distancias, nos acerca a las épocas, las culturas, nos da identidad y pertenencia.
Y en esta iniciativa, pues están involucradas varias dependencias, varias secretarías. La Secretaría de Educación obviamente encabeza la lista, el Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, que tiene una gran campaña, las Secretarías de Cultura estatales, la Comunicación Social de Presidencia, las editoriales, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, que es la encargada de concentrar todos estos esfuerzos. Y esta estrategia tiene dos finalidades. Yo me centro en estas dos. En el caso de las escuelas, claro, como maestra, pues es que los niños en estos centros educativos sean formados en las mejores prácticas de la lectura, que los niños no solo sepan leer, sino que desarrollen por medio de estrategias innovadoras esta capacidad de comprender, para que puedan identificar su realidad y así potencializar todo el conocimiento, transformarse y obviamente ser mejores seres humanos. La lectura es la mejor herramienta para transformar la vida de todos y cada uno de los mexicanos. Forma nuestro conocimiento, nuestra historia, identidad, potencia nuestra imaginación, es una esperanza para cambiar todo aquello que detiene el sano y justo desarrollo de la sociedad. Y esta estrategia tiene tres ejes: el formativo, el persuasivo y el material. En el formativo, pues, es formar hábitos de lectura a través de algunas instancias, como bibliotecas, la Secretaría de Educación Pública, el CONACYT. El eje persuasivo, pues, resignificar la lectura. En cuanto a comunicación social, están los mediadores, están los voceros, están empresas, está el sistema público de radiodifusión, y el eje material, que asegura la disponibilidad de materiales. Es a grandes rasgos esa estrategia, existe, está en marcha en algunas escuelas que llevan esta estrategia, la están implementando, y esta estrategia nacional da pie a una modalidad que son los clubes de lectura, que también son una estrategia muy creativa que está causando inquietud en todos los grupos sociales y grupos de edades. Se han formado grupos de lectura de manera física y de manera virtual, a distancia. Y pues un club de lectura es una forma de lectura compartida, un espacio de socializar lo que leemos, ya sea física, virtualmente, semanal, quincenal. Lo ideal pues es semanal, para no perder la secuencia de los textos. Puede ser de un texto en específico, proponer alguno cada integrante. El único requisito es el interés por la lectura o tener la disposición de adquirir ese gusto por la lectura, y que sea de forma permanente. Un diálogo abierto, una conversación, siempre imperando el respeto y el amor por los libros. ¿Y qué nos puede dar de beneficio pues un club de lectura? Pues más que nada compartir ese bello placer de leer con otros lectores, compartir interpretaciones e ideas en relación a las lecturas, enriquecer perspectivas que se tienen de un libro, promocionar el ejercicio de la lectura entre todos los grupos de edad, un diálogo, un debate de alguna obra literaria, incentivar el uso de colecciones bibliográficas, activarlas. Yo diría también muchas escuelas, muchas presidencias, juntas auxiliares tienen bibliotecas ahí guardadas y cerradas, y pudiera ser el momento de reactivarlas. Promover el patrimonio literario local, auspiciar políticas de colaboración con otros agentes culturales y sociales del territorio, favorecer diálogos interculturales y sobre todo, pues promover un diálogo intergeneracional. Estos clubes de lectura no son exclusivos para un grupo. En un club podemos encontrar personas de la tercera edad, jóvenes, estudiantes de secundaria, de prepa, de varios niveles, y eso hace más rica la experiencia de dialogar sobre un texto, sobre un libro, algún artículo, una revista, cualquier cosa escrita. Y retomo un dato interesante también de Taibo II, el director general del Fondo de Cultura Económica, que hace tiempo, no mucho, informó que
Se han creado 6.300 clubes en todo el país en colaboración con subsistemas educativos de la Secretaría de Educación Pública, con gobiernos municipales y la sociedad civil. Esta campaña la encontramos mucho en redes con este hashtag, esta frase, esta etiqueta que es leer transforma. Ese es el lema más grande y creo que le quedó perfectamente bien porque eso nos hace la lectura, nos transforma, nos cambia, somos el reflejo a veces de lo que leemos y es algo que debemos de mantener, de seguir promoviendo, sobre todo en las escuelas. Y dos preguntas que a mí se me ocurrieron, que seguramente las han escuchado varias veces o en alguna sesión. ¿Qué libro te ha atrapado en su magia? ¿Y cuál es el libro que estamos leyendo en este momento o que están leyendo? Y si no lo estamos leyendo, pues seguramente vamos a buscar algo que leer porque siempre hay algo. En nuestro caso, los maestros estamos con los libros de texto que no podemos acabar. Yo no puedo acabar de leerlos de los 6 grados y son sorprendentes. Estoy muy, muy fascinada, muy a gusto con esos libros. Requieren gran parte de mi tiempo, pero esos son mis textos favoritos ahorita. Y esa es la presentación que el día de hoy yo les traigo. Pues muchas gracias, maestra Alma. Gracias por su interesante aportación. Comentarios en el orden que siempre, maestra Rocío, después maestro Guerra y cierra el maestro Fidencio, por favor. Maestra Rocío, adelante. Su micrófono. ¿Ya me Ya, oyen? maestra, ya está bien. Buenas tardes a todos. Muy interesante lo que nos acaba de exponer la compañera de la lectura, de lo que provoca la lectura, pero también los datos de cómo leemos tan poquito, ¿no? Que deberíamos estar leyendo más. A mí me parece que quizás un poco, no sé si el celular o estos medios de comunicación, lejos de fomentar la lectura, nos han ido alejando de la lectura. No sé, uno no. Yo, por ejemplo, personal, para mí es mucho más atractivo tener un libro en vivo, hojearlo o leerlo, que estar leyendo en la pantalla, ¿no? Pero hay muchos que están leyendo así. Pero si se pasan en las redes, eso no está ayudando a fomentar la lectura, como que la está aislando, la está separando. No sé si sea esa una buena impresión que yo tengo o no. No sé, sería la pregunta inicial. ¿Hasta qué punto las redes sociales y esta comunicación que según tenemos entre todos, lejos de ayudar a fomentar la lectura, está haciendo que dejemos de leer? Gracias, maestra Rocío. Ahorita la maestra Alma, terminando las intervenciones, daría respuesta. Adelante, maestro Guerra. Pues igualmente felicitar a la maestra Alma Rosa y felicitarnos porque abordamos un tema de lo más interesante. Nos ha dado cifras que debiéramos tener a la mano siempre. ¿Quiénes leen? ¿Quiénes leen? ¿Qué leemos? ¿Qué leen los mexicanos? ¿Cuántos leemos? ¿Cuántos leemos o cuántos libros leemos al año, no? ¿En qué versión? Si es el formato digital, como dice la maestra Rocío, que pues ahora se superpone al formato impreso o compite, hay competencia, en fin, y los beneficios de la lectura. Y bueno, después nos da algunas consideraciones sobre los clubes de lectura, la importancia de leer, en fin, felicitar a la maestra. Yo, cuando veo el hashtag Leer Transforma, creo que tiene que ver con la concepción de Freire, de su libro, La importancia de leer
y el proceso de liberación. Se dedicó a, bueno, dio una conferencia, hay un libro con todas sus reflexiones sobre el libro, la lectura, como medio de concientización o concienciación. Bueno, pues qué importancia tiene para la cultura, para la ciencia, para el arte, para nuestra vida, la lectura, toda una serie de reflexiones teóricas y prácticas que hizo Freire para la propuesta pedagógica de leer en libertad, liberar, transformar. El hashtag, en realidad, viene de ahí, creo yo, como la lectura, pues no solo transforma al individuo, como parece indicar el hashtag, sino que transforma el mundo. Leemos para transformar el mundo. Tiene toda una reflexión. No es tan complicada. Dice que primero el niño, el joven, el hombre, hasta el analfabeta lee el mundo, sufre, vive su contexto, ¿no? Y del contexto deriva la palabra. Lee, bueno, vive la cultura el problema del agricultor, el productor, el trabajo de cultivar el maíz, que es una palabra generadora, pero primero la vive como un problema real para producir, para alimentarse, como un problema de la vida real. De ahí viene la palabra que utiliza como método pedagógico, ¿no? Para hablar, para escribir la palabra maíz, y de la palabra maíz vuelve a reflexionar y a tratar de transformar su realidad, su mundo. Este círculo pedagógico, este círculo de formación de conciencia a partir de la lectura de la palabra, está muy interesante. Bueno, pues, ¿qué más podríamos decir que felicitar a la maestra? Gracias, licenciado Cuellar, por darme la palabra. Gracias a usted, maestro. Adelante, maestro Fidencio, por favor. Reitero la felicitación para la maestra Alma. Muy buena presentación. Y actualmente vemos la lectura como algo normal, aunque durante siglos era un privilegio. No toda la gente tenía acceso a la lectura, no toda la gente podía aprender, y los que sí dominaban la lectura eran privilegiados, tenían una riqueza mayor, los libros eran escasos, las formas de comunicación eran limitadas, y esto de que ahora se haya masificado la lectura nos parece normal. Todavía a inicios del siglo XX, en México, que será el 50% de la población era analfabeta. Y así estuvo México y los países de América Latina y antes el mundo, porque no era fácil aprender a leer. Los estados entendieron que era un instrumento que permitía a la gente mejorar y enriquecer su vida. Cuando aparece la imprenta, cuando Gutenberg crea la imprenta, antes del año 1500, es decir, hace más de 500 años, 1500 años, entonces ese fue un milagro que no existía. Eso posibilitó que más gente tuviera acceso a los libros y la lectura, y aún seguía siendo una minoría. Entonces, ahora que es tan común que la gente sepa leer y que pueda leer, se ha trasladado el amor a los libros o el aprecio a los libros, pues primero a la televisión, luego a las computadoras, luego al celular, de tal forma que el libro sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo aprecio que hace 50 años, el mismo reconocimiento.
Los jóvenes prefieren ahora leer en dispositivos, en la tableta, en el celular, en la computadora, y ha crecido mucho. Ya nos mostraba la maestra en su gráfica la cantidad de gente que ha modificado su forma de leer. Sin embargo, es importante resaltar esto. Durante siglos, leer fue un privilegio que no todos tenían, y ahora que lo tenemos, tendríamos que caer en esa cuenta y tratar de explotar este aprendizaje que tenemos en nuestro propio beneficio, porque los libros, la lectura son una riqueza que no toda la gente ha descubierto y a la que no toda la gente tiene acceso. Sigue siendo un privilegio y un milagro saber leer, y eso es lo que tendríamos que potenciar. Gracias. Gracias, maestro Fidencio. Adelante, maestra Alma, por favor. Pues gracias. Sí, es muy necesario que retomemos el hábito por leer. Lo que dice la maestra Rocío, creo que las redes sociales, el internet no viene a desplazar, como que los jóvenes de la generación, esta generación que nos está tocando, pues es lo que conocen. Los libros como que los ven guardados. Algo hicimos mal los adultos que criamos a estos jóvenes, porque no toques los libros, no porque se rompe, no porque lo vas a rayar, y los mantuvimos alejados o les hicimos creer que los libros son para estar guardados. Creo que sí se vale que estén guardados, pero después de haberlos leído, después de haberlos hecho nuestros, de haber reflexionado, después de haber, no sé, interactuado con ellos de una manera personal. Esa parte es la que nos hizo falta con esa generación, que tengan ese acercamiento. Sí los conocen, pero saben que los libros se guardan. Bueno, eso es lo que yo observo en algunos grupos donde entro y les digo, ¿puedo agarrar un libro? No, no lo agarres, maestra, porque se enoja, porque se raya, porque me va a regañar mi mamá. Y entonces, sí es cierto, llegan a la casa y dicen, es que rompiste el libro. Y pues era para colorear, no para romperlo, pero el niño tiene que manipularlo de alguna manera para ir tomando ese amor, ese aprecio, como lo dice el maestro Fidencio, y en un futuro, pues, se diera la prioridad de elegir un libro impreso que uno digital. Sí viene a generar tal vez conflictos económicos, porque es más accesible ahora descargar un PDF que comprar el libro. Entonces, nos acerca hacia la lectura, pero en otro formato. Yo creo que es nada más la diferencia del formato. Lo que sí es diferenciar que Facebook no es una fuente informativa, que esta plataforma antes llamada Twitter tampoco es una fuente informativa. Esos son espacios de expresión, y que ya hay quien ahí plasma infinidad de historias y todas estas situaciones que pudieran ser lecturas. Yo no creo que sean lecturas, son espacios de expresión en cuestión de redes sociales. Donde sí podemos aportar más es en los foros, en los blogs. Un autor o alguien abre un blog, una página, y entonces la interacción es más directa y vamos sobre un tema, ¿no? Educación primaria, y busco mi blog y entonces yo voy a interactuar ahí, voy a compartir materiales, ya lo descargué, ya lo leí, te escribo, y eso nos acerca a compartir ideas con otros países, con maestros de otros lugares, incluso de la República. Pero yo le veo más un beneficio, quiero verlo así, de que nos acerque. Tiene sus lados no muy positivos, el internet, las redes sociales, sí, pero hay que saber poner un límite con los jóvenes, con los niños sobre todo, para que en un futuro pues vean a los libros como sus amigos, no como algo que está guardado ahí que no lo deben tocar, porque sí, eso pasa. Yo eso he percibido. Gracias, maestra Alma. Pues yo me encuentro ahorita en medio de dos maestras y dos maestros que siempre han buscado inspirar la lectura, y eso ha sido muy importante. El maestro Guerra siempre lo recuerdo con un libro que pienso que está leyendo, pero no, que ya lo leyó y que lo recomienda y lo obsequia a otros compañeros, otras compañeras, para que también se enganchen en el tema de la lectura. Maestra Rocío, ¿cómo usted ha inspirado a sus alumnos
y alumnas para que también se enganchen en el tema de la lectura? ¿Cómo ha aplicado esta necesidad, este diagnóstico que ahorita vemos? Yo sé que cada uno de los que están participando en este programa lo han valorado, pero ¿cómo han buscado transformarlo, maestra Rocío? Bueno, yo creo que a nivel de docencia o a nivel de trabajo educativo hay una contradicción fuerte. Puede uno fomentar un libro, puede uno fomentar la lectura de obras literarias que van a cambiarnos la visión de las cosas, pero de un modo placentero. Y están los otros textos que son los académicos, que también van a transformar, pero que implica un poner atención, un sistematizar, un ir sacando información, o sea, implica mucho más atención. Y luego pues ahí también se da una contradicción, los jóvenes prefieren leer sus novelas a estar leyendo un texto difícil de leer, ¿no? Pero yo creo que si se fomenta desde niños la lectura, entonces cuando se llega al momento de entrar en diálogo con un autor serio, con un autor fuerte, con un autor difícil, pues ya hasta son retos le voy a entrar, pero inicié un momento antes, un momento en el tiempo, por decirlo así, con lecturas que nos impactaron de jóvenes, de chiquitos, en fin. Entonces, yo creo que las personas que ya van a profundizar estudios, va a serles mucho más sencillo si ya traen el hábito de leer novelas, cuentos, historias, que enfrentarlos de buenas a primeras con ese tipo de textos, ¿no? Entonces yo creo que este fomento a la lectura debe iniciar desde la casa, desde la familia, desde chicos. Yo recuerdo que, por ejemplo, pues leer los cuentos en voz alta cuando son los niños chiquitos, pues hasta desarrollan la imaginación, la capacidad de abstracción, y ya después, poco a poco, pues cuando tiene uno que estudiar, pues va uno a estudiar, ¿no? Pero generalmente sí, los libros abren muchos horizontes y hay que ir fomentando este tipo de lecturas a todos los niveles. Por ejemplo, en el caso mío también yo tuve una experiencia muy grata con mi mamá. Mi mamá pues no leía mucho y era muy apegada a la religión. Cuando yo entré a la prepa, así como si no queriendo la cosa, le llevé el libro de Máximo Gorki, de la madre, y le digo, mami, ¿y si lo lees? Y luego se volvió una lectora asidua de Hermann Hesse, de Dostoyevsky, y eso me ayudó. O sea, a mí como que me confirmó, me sentía yo a gusto de haber entablado otro tipo de lazo con mi mamá a través de la lectura. Y entonces con mis hijas, pues más o menos ahí voy, pero hoy encuentro que están metidos en el celular y que es más difícil arrancarlos de ahí para que entren a ese mundo maravilloso que es la lectura, sea la académica o sea la de placer, de gusto, de historias que conocemos, ¿no? Gracias, maestra Rocío. El maestro Fidencio, pues también él combina el amor a la lectura, también escribe, y el hecho de que escriba, pues también impulsa o ha impulsado a otras generaciones al amor a la lectura, a la formación. Maestro Fidencio, su opinión al respecto de esa combinación tan interesante del lector-escritor, del escritor-lector. La lectura, los libros son una pasión. Así como uno se apasiona por el deporte, se apasiona por los gallos, se apasiona por las cartas. Tiene que ser un gusto natural que salga de uno, que esté en uno y que uno vaya potenciando, que esté explotando. Eso es de manera personal, pero yo digo que los gobiernos, los estados, tienen la obligación de impulsar los libros y la lectura porque les conviene tener un pueblo más rico culturalmente, y son esporádicas
las formas en que lo hacen los estados. Los ejemplos son limitados. Yo quiero mencionar tres. Hace 40 años, en 1982, estaba de secretario de Educación Fernando Solana Morales. El Día del Maestro, él regaló a cada maestro un paquetito de libros de autores clásicos. Llegaba a nuestro correo el listado de libros y uno elegía los libros, mandaba su cupón y el Día del Maestro le llegaba esa dotación de libros. Es un caso rarísimo porque tiene 40 años de eso. En 1994, aquí en Puebla, siendo gobernador Manuel Bartlett, también crearon una serie de libros que se llamó Lecturas de Puebla. Les muestro, este es el libro de Fernando Solana, hace 40 años, que regaló un Día del Maestro. Este es el libro que en la época de Bartlett se editó, fueron varios títulos, eran Lecturas de Puebla, eran libros de cuentos, de poemas, de ensayos, y de esto ya tiene 30 años, 94, sí, casi 30 años. Recientemente, en el gobierno del presidente López Obrador, en 2021, en la colección esta de 21 para el 21, libros que regalaban y que pronto se terminaron, dijeron que iban a sacar una nueva colección en el 2022, supongo que se les acabó el recurso y ya no lo hicieron, pero han sido esfuerzos limitados por hacer que la gente lea. Hay países en donde hay estímulos para la gente que lee, que tiene libros, incluso que los escribe. Desde luego son países con otras condiciones, son países pequeños, con menos habitantes, en donde de Navidad, por ejemplo, en Islandia, en Dinamarca, les llega una colección de libros, les mandan la lista y ellos piden los libros y se les manda en diciembre como regalo de Navidad. Hay otros países, pocos también, en donde cuando a un trabajador le dan una casa de interés social, va incluida una biblioteca semilla, digamos una colección de 10 libros para que la familia la vaya acrecentando y a medida que la acrecienta obtiene algún beneficio fiscal. Son ejemplos de que cuando alguien con este interés llega a un puesto político importante, a un cargo de gobierno, puede impulsarlo, pero se van ese tipo de gobernantes y algunos que llegan, la verdad es que son unos ignorantes culturalmente, llegan porque tienen una pretensión económica, es decir, robar el presupuesto y no dedicarlo para la mejora de la población. Entonces, sí tiene que llegar alguien preparado para que, alguien que entienda que mientras un pueblo sea más culto, esté más preparado educativamente, ese pueblo va a tener menos casos de violencia, de agresividad, de acoso, de drogas, es decir, todo lo que vemos actualmente. Eso se puede limitar o se puede atacar buscando que el pueblo esté aprendiendo, haciendo cosas, sea culto, se desarrolle intelectualmente, y eso no es fácil. Este gobierno lo intentó, pero también cuenta mucho la parte económica. No es fácil destinar tantos millones para que culturalmente haya un beneficio. Es preferible, por ejemplo, arreglar una carretera, hacer un puente, porque lo material se impone más. Así que viene siendo como un interés personal por tratar de alcanzar otro nivel de cultura y de educación propio. Gracias. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra, promotor de la cultura y de la lectura. Gracias. Miren, aquí la maestra Rocío y el maestro Fidencio
hacen reflexiones, comparaciones sobre el texto en el formato digital y en el formato impreso, periódico y la revista. La maestra Alma Rosa, en fin, nos ha planteado todo eso. Yo quiero recomendar un libro que es muy sencillo, bueno, muy interesante. Ahora que estamos hablando de los proyectos como una metodología para el trabajo en el aula, un capítulo dice planificación de proyectos didácticos que tomen en consideración. Dice, proyectos didácticos que tomen en consideración las características de los textos. Bueno, entonces, este es una clasificación de los textos que circulan en el entorno social, sencilla y precisa, articulada, y con esta propuesta didáctica, ¿no? Para que los niños lleguen a ser buenos lectores y escriban con corrección y autonomía. Se llama La Escuela y los Textos. Los autores, Ana María Kaufman y María Elena Rodríguez, Santillana. Bueno, pero ¿por qué recomiendo este libro? Porque no están reñidas las funciones de los textos. Todos necesitamos escribir una carta. Cartas que serían los textos epistolares. Aquí se habla de los géneros que decimos a veces, géneros literarios. Hace una clasificación de los textos según la función que persiguen. Decía la carta, pues la solicitud, textos epistolares. Para la literatura, el cuento, la novela, la obra de teatro, el poema. Para el periodismo, la noticia, el artículo de opinión, el reportaje, la entrevista, y explica cuál es la trama y cuál es la función que cumple cada uno de ellos. Necesitamos escribir una nota periodística, pues entonces, ¿qué características debe tener? ¿Qué función comunicativa tiene el texto, ¿no? Textos de información científica, pues un texto que es la nota enciclopédica, el informe de experimentos, la monografía, etcétera. Textos instruccionales, pues la receta, el instructivo, el manual. Textos humorísticos, la historieta. Publicitarios. Necesitamos hacer avisos. Todos los días queremos hacer avisos. Y esta clasificación se combina con las funciones comunicativas. Queremos expresar sentimientos, queremos apelar a la movilización, es un texto apelativo, queremos informar, es un texto periodístico, etcétera, ¿no? Un magnífico libro para nosotros que tenemos interés en la comunicación y en la lectura y la escritura. No riñe una cosa y otra, son formatos digitales. Yo creo que el libro siempre va a existir, desde que pues hace 1000 años los primeros libros pues eran orales, ¿no? Se tenía un esclavo, los griegos tenían esclavos que aprendían los libros de memoria, los relatos, la Odisea, la Ilíada, se repetían oralmente, después ya tomaron forma escrita. Bueno, y yo creo que también conocen, y si no, recomiendo el libro El infinito en un junco, toda la historia del libro, de Irene Vallejo. Ese libro es una maravilla porque nos habla del infinito que es el mundo a través de los libros. Gracias, licenciado Cuellar. Gracias, maestro Guerra. Maestra Alma. Pues de verdad es un gran honor compartir con maestros con experiencia, con un amor infinito a los libros, una pasión, como dice el maestro Fidencio, porque es algo que nos une, es algo que nos mueve a ser mejores, que en lo personal el andar trayendo también un libro en la bolsa por si en lugar de sacar el celular, saco mi libro y me pongo a leer, la curiosidad de encontrar una palabra nueva y usarla, el significado, el buscar el significado, el usar el diccionario que ya se está perdiendo, creo un poco, eso a mí me
me llena más de ganas de tener más libros, de leer más libros, y a veces lo que nos hace falta es tiempo. A quienes nos gustan tanto y tanto los libros, tanto y tanto las letras, es un honor de verdad, maestra Rocío, maestro Miguel, maestro Fidencio, abogado. Gracias por este espacio y creo que yo me quedo con que dejen que los niños se acerquen a los libros, porque ese es el detalle. Hemos observado, seguramente ustedes también, yo veo que hay pequeñitos de 2, 3 años que empiezan a llorar y la mamá le da el celular o el tío le da el celular en lugar de que le den una hoja, unos colores, un libro, le damos el celular. Creo que ahí empieza el origen, maestra Rocío, de que el niño prefiere el celular a preferir un libro. Si les diéramos un libro, mira, vamos a leer, vamos a ver qué dice. Entonces, otra historia sería, otro futuro estaríamos planteando a los jóvenes. Creo que esa es mi conclusión, dejar que los niños se acerquen a los libros. Gracias, maestra Alma. Para cerrar el programa del día de hoy, pasamos a ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Maestra Rocío, adelante. Su micrófono, maestra. Yo me quedo con esto de el amor por los libros, motivarlo, incentivarlo, pues hasta de bebés cuando empiezan a hablar van a hablar mejor si uno les ojea unos libros de esos de cartón duro con figuras grandes, rojas, amarillas, y les va uno diciendo amarillo, rojo, entonces los niños ni se chiquean ni hablan entrecortado porque van hablando conforme uno les va diciendo. Y eso es el amor por los libros. Y además, pues no abandonarlo nunca, ¿no? Decía la maestra, ¿qué libro está leyendo últimamente? Pues leí apenas el de Carlos Montemayor que se llama La Fuga, donde narra cómo se escapa un guerrillero que participó en Madera, en Chihuahua, cómo se escapa de las Islas Marías y cómo todo su trayecto para regresar a Chihuahua, ¿no? Y eso me movió. Pues es que ahora quiero volver a leer A Revueltas y Los Muros de Agua también. Entonces, ¿cómo va uno relacionando y otra vez reuniendo las experiencias que uno tiene? Pero que debe ser básico el amor por los libros, porque nos abren mil mundos que ya, así no podamos salir a ningún lado, pues hemos conocido por los libros. Gracias, maestra Rocío. Maestro Fidencio, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Jorge Luis Borges, que es uno de los grandes escritores en español, decía que el libro es una extensión de la memoria y la imaginación, que de los instrumentos que el hombre ha creado es el instrumento más valioso, los libros. Y yo estoy de acuerdo con él. Los libros nos enriquecen hasta el punto que queremos saber más, queremos aprender más, queremos leer más. Un libro nos lleva a otro libro, un autor nos lleva a otro autor. Leer el libro de alguien que ha escrito 10, 15 libros nos quiere hacer leer otros libros de ese autor. Es una pasión, como decía al principio, y la gente que no practica la lectura, que no tiene acceso a los libros, yo digo que se está perdiendo algo maravilloso. Tenemos una vida y no tener un acercamiento a los libros, no tener acceso a autores que son tan importantes en la historia de la humanidad, yo digo que limita nuestra vida, solo nos permite tener una vida, y en cambio leyendo conocemos muchas vidas, conocemos muchos lugares, muchas situaciones, tenemos muchas experiencias, y eso es lo valioso. Yo invito a la gente, a los maestros, sobre todo a los niños, a todo mundo, de que se interesen por abrir un libro. Algún interés deben tener, algún tema les tiene que apasionar, Bueno, y empezando por eso, oiga, terminando van a abrir otros caminos para llegar a otros libros y a otros lectores. Es una invitación para enamorarnos de los libros. Gracias. Gracias, maestro.
Maestro Guerra, su micrófono lo apagué. Adelante, por favor. Gracias. Pues me ganó el maestro Fidencio la reflexión. Yo sabía que, no sé quién dijo eso, pero que la espada es una extensión del brazo, de la mano. El arado, una herramienta para rascar la tierra, una Que extensión. lo dijo Borges, ¿Sí? Jorge Y Luis el libro Borges. es una extensión del cerebro. Así lo había yo entendido. Qué maravillosa expresión, ¿no? Bueno, pues yo me quedo con eso que se ha dicho aquí. Era retener todas las ideas, pero no voy a poder. Pero también una recomendación de la maestra, llevar un libro siempre. Bueno, ahora llevamos el celular, pero llevar el periódico, llevar el libro en la mano, me parece que eso es muy bueno, porque yo veo filas a veces en el banco, horas que pasamos, o en el autobús, o en la terminal, en la cita que no se da, pues tener un libro a la mano. Qué buena recomendación. Aproveche el tiempo. En fin, agradecido de todo lo que se ha dicho aquí, licenciado Cuellar. Gracias. Con eso me quedo. Gracias, maestro Guerra. Pues, maestra Alma, gracias por traer a la mesa del debate la importancia de la lectura. Ya las palabras de la maestra Rocío, del maestro Fidencio, del maestro Guerra, pues se ve perfectamente que le tocó a usted en el punto que más les gusta, el tema de la lectura. Y creo que eso fue un motivo también, así como hoy ha motivado usted a releer libros, a reflexionar más sobre las lecturas que hemos tenido. A los amigos y a las amigas que nos están viendo, pues la invitación es que no solamente lean el libro en forma aislada, lo socialicen, lo comenten con la familia, con los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, con las amistades, con los propios vecinos y las propias vecinas. Creo que a partir de ahí un círculo de lectura, si se nos queda el día de hoy ese compromiso, sería un gran avance el programa de Comunidad 24 y de Educación, Cultura y Arte. Gracias, maestra Alma. Gracias, maestra Rocío. Gracias, maestro Fidencio. Gracias, maestro Miguel. Hasta pronto. Pásenla bien. Feliz semana. Gracias a Gracias. todos. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias. Gracias, Gracias. maestra Alma. Gracias. Gracias.